Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 9 de marzo 2018. Los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz, es nuestro tema. Limpiando el camino es el tema específico de este devocional. Está basado en Proverbios 11:28. Este breve proverbio antitético compara a los materialistas con los adoradores a Dios. Con ello nos da la posibilidad de escoger la mejor clase de vida. Leamos el texto para reflexionar brevemente y después puntualizaremos las enseñanzas principales. Dice así el único versículo que leeremos hoy. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Confiar en las riquezas es ponernos una autozancadilla. Confiar en Dios, en cambio, es tener la posibilidad de renovación constante. Esto implica que no es una vida sin problemas. En esta vida hay primavera, verano, otoño, invierno, pero siempre con la posibilidad de reverdecer después de una helada. Después de estar cubierto de nieve se puede resplandecer. Esa es la metáfora que usa aquí el proverbista. Reflexionemos en las enseñanzas principales. Limpiemos el camino de todo tropiezo. Esta es la exhortación. Limpiemos el camino de todo tropiezo. ¿Cómo? No confiando en las riquezas. Confiar en las riquezas es un peligro por varias cosas. Número 1, van y vienen, así que nos producen un dolor cuando se van. Y en segundo lugar, satisfacen nuestra vida en lo superficial, pero en vista de que hay cosas que no pueden comprar, como amor, paz, esperanza, amistad, etc., nos dejan insatisfechos si confiamos en ellas. No dependiendo de la materia, no solamente no confiando, sino no dependiendo de la materia. Por todo lo anterior, depender de la materia es como caminar en arenas movedizas. Y además, no sobrevalorando el mundo material. Ni el dinero ni los bienes materiales son malos. No, el problema es que los sobrevaloremos y en lugar de poseerlos para nuestro bien y los gastemos para nuestro bien, ellos nos posean a nosotros para nuestro mal. En el Nuevo Testamento se nos cuenta de un personaje al que le fue imposible seguir a Jesús a causa de su confianza en las riquezas. Leámoslo, se los leo. Se llama tradicionalmente la historia del joven rico. Dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto, te digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo, que haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, la enseñanza es clara. Las riquezas fueron su tropiezo del joven rico. Le fue imposible creer y murió sin creer, posiblemente. Hay una teoría por ahí, una idea de que es uno de los personajes bíblicos que veremos más adelante, pero dejémoslo aquí, en lo trágico que significa que la materia impide, estorba para que creamos en Dios y le entreguemos nuestra vida. Por eso, limpiemos nuestro camino de todo tropiezo, como el materialismo. En segundo lugar, limpiemos el camino del estancamiento o el despropósito. Confiar en Dios, que es lo que dice el pasaje, es algo que debemos hacer para limpiar el camino del estancamiento y del despropósito. Es vital, es la base fundamental de todo. No hay barreras imposibles de superar para quien confía en Dios, para quien camina con Él, de cualquier tipo que sea la barrera. En segundo lugar, consagrándonos a Dios. Así logramos limpiar el camino del estancamiento y el despropósito, consagrándonos a Dios. Caminar con Dios es no necesitar nunca nada que Dios no nos haya provisto ya, porque Él, si nos lleva por un camino determinado, Él es el buen pastor, nos lleva a comer buenos pastos porque sabe lo que necesitaremos mañana, aunque nosotros no lo sepamos todavía. El Señor Jesús habló claramente de este punto también en el Nuevo Testamento. Leamos estos ejemplos.
De la misma manera que cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Esto está en Lucas 14:33. Podemos decirlo así: ¿compiten las cosas materiales con nuestra devoción a Dios? ¿O qué tanto estaríamos dispuestos a pagar si fuera necesario por ser cristiano? ¿O damos a Dios lo que le corresponde, ofrendas, diezmos? ¿O le hacemos casos a la gente que critica a todos los evangélicos y nos corta con la misma tijera? Porque es cierto, sí, amigo, sí, señora, señor que me escucha, tiene usted razón. Hay falsos profetas en el mundo, hay falsos apóstoles, falsos sacerdotes en el mundo, hay de todo, que se enriquecen con el dinero de la gente y que piden dinero y que venden milagros. Ciertamente hay gente malvada, pero eso no es suficiente, no es razón para que usted y yo neguemos lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que cuando usted y yo somos salvos, cuando Él nos alcanza para su gloria y para su honra, nos provee de bendiciones para nuestro propio bien. Y también nos provee de bendición para que compartamos con otros, para que compartamos en su iglesia y en su iglesia se hagan proyectos para anunciar el Evangelio en otros lugares. Si no hubiese sido por los diezmos, ofrendas, primicias y limosnas que juntaron los ingleses y los norteamericanos acá en el norte de Europa y también el norte de América, y si no hubiera sido por ese dinero que juntaron para enviar los primeros misioneros acá a Latinoamérica, a México, a Centroamérica y a Sudamérica, si no hubiese sido por esas ofrendas, diezmos y limosnas, no hubiera llegado el Evangelio a México. Pero bendito sea el Señor que llegó el Evangelio, gracias a que personas de otra época fueron fieles en la entrega de lo que le correspondía a Dios. Por eso, ¿compiten las cosas materiales con nuestra devoción con Dios? ¿Qué tanto estaremos dispuestos a pagar si fuera necesario? No lo es, pero si fuera necesario por ser cristiano. ¿Diezmamos? ¿Qué tanto nos duele ofrendar? Porque hay gente que suelta el peso hasta que despluma el águila, ¿verdad? Hay gente que cuando entrega un peso el águila ya está toda desplumada. Perdón por la especie de sarcasmo, ironía en este asunto. No podemos ser materialistas y cristianos a la vez, ese es el punto. Al llamado joven rico, el Señor lo desafió a vender todas sus riquezas y a darlas a los pobres. Como alguna vez he explicado, pudo haber esperado a que se entregara, a que se bautizara, a que fuera miembro de la iglesia, pero no, el Señor de inmediato lo desafía. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere tener tacaños en su reino. Si vamos a seguirle, ha de ser porque estamos liberados del materialismo. Además, porque el Señor Jesús sabía que ese era el problema, esa era la pata coja de aquel hombre, esa era la pata de palo que tenía, su confianza excesiva en el dinero. No podemos seguir a Jesús y al dinero. Aquellos que tienen una especie de pasión por los bienes materiales, aquellos que valoran a las personas por su posición económica, aquellos que realizan sus planes tomando en cuenta antes que otra cosa el dinero, aquellos que tienen mucha dificultad para desprenderse de beneficios materiales, difícilmente abren su corazón a Jesús. Eso es lo que quiso decir Jesús con aquello del camello y la aguja. No estaba diciendo que Dios impide a las personas ricas entrar al reino, no. Estaba diciendo que su confianza en la riqueza les impide a ellos entrar al reino. Puede ser que asistan a los templos, tal vez incluso den limosnas de vez en cuando, pero para seguir a Jesús hay que ponerlo a Él por encima de toda riqueza. Él es el dueño de toda riqueza. Es renunciar a los bienes materiales y no significa un voto de pobreza o algo así, pero sí significa valorar la materia como lo que es materia, corruptible y perecerá. Emmanuel Kant decía así: las personas se hicieron para amarse y las cosas se hicieron para usarse. Es inmoral usar a las personas y amar a las cosas. Y como decía la hermana Corrie ten Boom, he aprendido a sujetar las cosas suavemente para que no me duela la mano cuando Dios me las quite. Confiar en Dios y en las riquezas, confiar en Dios y no en las riquezas, limpia nuestro camino a la vida. Si vamos a ser cristianos verdaderos, ha de ser porque nos hemos sanado del materialismo que contamina este mundo. Limpiemos nuestro camino y vivamos a plenitud. Espero que esto sea útil para usted, querido hermano y amigo, y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.